Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Diego Galler y soy el abogado principal de Galler Law Firm. Y con este video quiero darles primero la bienvenida y agradecerles mucho la confianza en nosotros para procesar su caso de interés nacional. Este es un caso que es bastante complejo y me tomé el tiempo de hacer este video porque quiero compartir con ustedes cómo va a funcionar el proceso. Entonces quiero explicarles de forma detallada algunas cosas que van a suceder en los próximos días. Quiero mostrarles a ustedes cuáles van a ser las expectativas que tienen que tener respecto a este caso y compartir con ustedes un poco de información en particular del proceso. Vamos a hablar específicamente de los siguientes temas en este video. Vamos a hablar del intake inicial, que es esa primera reunión que tienen ustedes con la persona de nuestro equipo que va a estar analizando en particular el caso. Les voy a explicar cómo funciona el proceso de interés nacional. Vamos a hablar sobre el primer prong, es decir, la primera de las características del proceso de interés nacional que tiene que ver con el proyecto y qué es lo que hay que probar ahí y qué cosas quiero que tengan ustedes muy en cuenta. Vamos a hablar del segundo prong, que tiene que ver con el segundo requisito importante del caso de interés nacional. Y después vamos a terminar con unas conclusiones generales. Así que bueno, aquí vamos. El intake inicial es básicamente la primera reunión que ustedes tienen con una persona de nuestro equipo que asignamos para trabajar su caso. Cuando ustedes contratan a nuestra oficina, básicamente lo que nosotros hacemos es que le asignamos el caso a una persona de nuestro equipo que va a estar en la comunicación del día a día con ustedes, los va a estar guiando en toda la documentación que tenemos que recabar. Y lo que hacemos nosotros en ese intake inicial es hacer un análisis con ustedes acerca de en qué momento están para hacer la aplicación del interés nacional. Si ustedes se acuerdan, el interés nacional tiene básicamente varias características. Las dos más importantes es que tienen que tener un proyecto que sea de interés para el país, para Estados Unidos. En la segunda parte, ustedes tienen que demostrar que tienen la capacidad de llevar ese proyecto adelante. Entonces tenemos clientes que los clasificamos en A, B o C. El cliente A es aquel cliente que ya cumple con los dos requisitos automáticamente, es decir, que ya tiene pensado un proyecto, que ya tiene analizado qué es lo que quiere hacer, que ya sabe que ese caso tiene interés nacional por alguna razón en particular que el cliente ya sepa, que ya hizo todo ese análisis previo, que tiene ya esa idea más definida y además de tener definido el proyecto, la persona tiene un historial muy grande en donde puede mostrar que ese proyecto lo puede llevar adelante, o bien sea porque ya lo hizo en el pasado y fue exitoso, porque tiene publicaciones, porque tiene patentes, porque tiene inversionistas interesados en el negocio, por diferentes razones que hagan que la persona cumpla con eso. Después tenemos los clientes B, que son aquellos que tienen el perfil, que su perfil ya demuestra en su currículum cuando lo hemos analizado, que tiene la capacidad de desarrollar esto, pero que todavía no tiene el proyecto, no tiene idea qué es lo que quiere hacer, no sabe cómo hacerlo, etc. Y después están los otros, que son los clientes C, en donde pueden o no tener idea del proyecto, pero su perfil todavía no es lo suficientemente fuerte como para mostrarle al gobierno que tiene la capacidad de llevar este proyecto adelante. Entonces hay personas en donde, de acuerdo a qué es lo que quieren hacer en su proyecto en Estados Unidos, les sugerimos realizar ciertas actividades adicionales, como quizás dar conferencias, que tengan algún artículo escrito, que hayan escrito sobre ustedes, o diferentes cosas que la firma les va a recomendar. Así que nosotros hacemos esta clasificación y la idea en esta conversación inicial es que todos estemos en la misma página hacia dónde están ustedes situados. Otra cosa que vamos a saber que es importante el día del intake es si tienen hijos que van a cumplir 21 años o no pronto, porque hay fechas que hay que considerar y queremos ser muy claros en las expectativas respecto a esto. A veces las personas que están pronto a cumplir 21 años pueden quedar dentro del proceso de los papás y poder ajustar y poder obtener la Green Card. Y hay otros casos en los que no. Entonces ahí hay un análisis detallado que hay que hacer con cada uno de ustedes. Otra cosa que queremos saber es si va a ser el proceso dentro de Estados Unidos o lo va a hacer fuera del país y qué implicaciones tiene cada uno de estos planes. Queremos saber si está interesado en usar el Premium Processing, que es básicamente pagarle al gobierno un arancel adicional para que en vez de que se tome 4, 6, 8, 10 meses en analizar el caso, se tome 45 días para darnos una respuesta inicial.
esa respuesta inicial puede ser aprobado o negado o que nos pida más información. Eso se llama Request for Evidence. Y nosotros queremos que ustedes sepan que el Request for Evidence, ese pedido de información adicional, es algo común, es normal, es parte del juego, es parte del proceso. Muchas veces el tono del gobierno ya está predeterminado en esos escritos porque ya viene de un template, de un documento que ya está prescrito, en donde ellos simplemente llenan espacios en blanco. Entonces, muchas veces parece, cuando ellos mandan estos pedidos de información adicional, que todo el caso estaba mal o que había gran parte del caso que estaba mal, pero quiero que sepan que eso es un template del gobierno que lo manda y que el tono siempre es el mismo en ese sentido. Entonces, no se asusten si el caso de ustedes recibe un pedido de información adicional. Recuerden que los oficiales, muchos de ellos no están muy entrenados en los temas migratorios a profundidad, algunos están recién entrenados, son personas que tienen diferentes tipos de background, algunos vienen de ser ex militares, ex policías y los están entrenando en cuestiones legales que a veces no tienen toda la práctica o todo el conocimiento como para hacer una buena evaluación del caso, y cada persona es diferente en cómo lo evalúa, así que bueno, eso es importante. El día del intake inicial se van a hablar de expectativas de tiempo. No es lo mismo una persona que sea un cliente A, que ya tiene todo listo, que está todo perfecto, tiene todos los documentos ordenados y nosotros los tenemos que procesar, en donde ese caso podrá tardarse 2 meses, a uno en donde tiene que trabajar más, tiene que desarrollar el proyecto, tiene que desarrollar más su perfil, casos que pueden tomar 6 meses o más. Entonces, es importante que sepan que el proceso de National Interest Waiver de interés nacional es un proceso complejo, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha energía y es un trabajo en equipo que tenemos que hacer juntos. Y porque el caso es enviado a un oficial de inmigración, nosotros no sabemos quién es el oficial de inmigración que está asignado al caso, eso es anónimo. Y como tienen todos estos perfiles tan diferentes, pues los resultados pueden ser diferentes, a veces con 2 casos que son iguales. Y lo que queremos que sepan es que nosotros como abogados no podemos darle una garantía del resultado, porque quien revisa es el gobierno, finalmente quien toma la decisión de ese caso es el gobierno. Nosotros no podemos garantizar el resultado, pero lo que sí garantizamos es que vamos a armar un paquete profesional y que tenga muchas posibilidades de ser aprobado, con altas tasas de posibilidad de ser aprobado. Ese es nuestro compromiso con ustedes. Así que desde ese punto de vista quédese tranquilo, que todo el trabajo que vamos a estar haciendo con ustedes en su caso de interés nacional va a estar dirigido a que el caso sea lo más fuerte posible. Ahora, ¿cómo funciona un proceso de interés nacional? El proceso de interés nacional tiene básicamente 3 etapas. La primera etapa es una etapa interna, en donde nosotros estamos trabajando juntos, preparando el caso y preparando el expediente que tenemos que mandar al gobierno. Ese expediente es bastante complejo, tiene mucha documentación que vamos a necesitar de ustedes y además de eso nosotros preparamos una carta, un documento, un memorándum escrito al gobierno donde le vamos explicando con detalle en unas 10-15 páginas de qué se trata todo el proyecto, de qué se trata el perfil de nuestro cliente y por qué ese caso debe ser aprobado con argumentos legales. Eso nos encargamos nosotros de prepararlo. Ahora, una vez que esto está listo, nosotros lo mandamos la petición al gobierno, ese proceso se manda aquí dentro de Estados Unidos, le llamamos nosotros técnicamente la I-140 porque la forma que mandamos tiene ese numerito y es una petición de inmigrante en donde nosotros le estamos diciendo al gobierno, bueno, esta persona se está autopatrocinando y quiere obtener la Green Card basado en el caso de interés nacional. Usted, gobierno, evalúe este caso y cuando evalúe este caso nos deja saber si lo aprueba o si necesita más información. Esa primera etapa, I-140, es la etapa más importante, es la más difícil, es la más compleja de todas. Y esta etapa de por sí no le da a ninguna persona ningún derecho ni de vivir en Estados Unidos, ni de estar en Estados Unidos, ni de viajar a Estados Unidos si es que están fuera. Es solamente la preaprobación para poder después pedir la Green Card. Ahora, esa preaprobación es, como les dije hace un rato, la parte más compleja de todo el proceso. El gobierno lo analiza y una vez que analiza esta primera parte, y es en la única, hago paréntesis, es en la única en la que podemos pagar el premium processing que les conté hace un ratito, es esta I-140. Una vez que el gobierno nos da un resultado, vamos a asumir que el resultado es una aprobación, viene la tercera parte del proceso. En esta tercera parte del proceso va a depender si ustedes como beneficiarios están dentro de Estados Unidos en un estatus legal o están fuera del país. Si están dentro de Estados Unidos con un estatus, vamos a hacer lo que se llama un ajuste de estatus.
Aquí es donde entran ya todos los miembros de la familia, esposo, esposa e hijos menores de 21 años. Y vamos a hacer una aplicación por cada miembro familiar, donde le vamos a decir al gobierno que son elegibles para la Green Card, que no tienen, por ejemplo, antecedentes de salud, ni antecedentes negativos de inmigración, ni antecedentes criminales. Y hay una serie de preguntas y de análisis que hace el gobierno. Entonces acá mandamos una petición para cada individuo de la familia, para cada miembro de la familia, y el gobierno se toma su tiempo. Se toma normalmente entre 6 y 8 meses para poder contestarnos. Mientras tanto, el gobierno emite un permiso de trabajo y un permiso de viaje que son temporales en lo que sigue trabajando con la Green Card. Y estos permisos son para cada miembro de la familia. En ciertas circunstancias, cuando mandamos esta tercera parte del caso, este ajuste de estatus o la forma I-485, hay ciertas familias que, dependiendo del estatus de no inmigrante con el que estén antes, no pueden salir del país. Hay otros que sí van a poder salir del país, así que hay que hacer un análisis de cada caso. ¿Okay? Es importante que ustedes estén muy en contacto con nosotros si tienen planes de viaje durante ese proceso. Y si esto sucede, pues obtienen la Green Card, el estatus de no inmigrante se termina, caduca y ya está. Ahora, si la persona está fuera de Estados Unidos, si ustedes como beneficiarios están fuera de Estados Unidos, cuando el gobierno aprueba la I-140, lo siguiente que hace es transferir este expediente del Servicio de Inmigración, que pertenece al Department of Homeland Security, es como el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es una de las secretarías, uno de los ministerios o departamentos en Estados Unidos, se lo transfiere al otro, que es el Departamento de Estado, que es quien procesa todas las citas consulares. Así que primero se hace una transferencia interna a una oficina que se llama National Visa Center, el NVC. Una vez que les llega el expediente a ellos se tardan normalmente unos 2-3 meses en transferir ese expediente, y cuando el NVC lo recibe, emite unos recibos, unas facturas para que hagamos el pago de los aranceles de la segunda parte. Tenemos que mandar un montón de documentación y llenar muchas formas. Acá es donde empieza el proceso de la última parte, que es la parte consular. Una vez que ellos, el NVC, tienen todo procesado y todos los documentos lo tienen bien, van entonces a transferir el expediente al consulado del país de origen de ustedes. Si por alguna razón ese consulado no está funcionando, se va a transferir a algún otro consulado en el mundo. Y una vez que esto suceda, se hace una cita en el consulado, la familia va a tener que ir a esa cita, nosotros le vamos a dar un entrenamiento de cómo presentarse, qué documentos deben llevar y qué va a suceder en esa cita. Y ya el gobierno, si les aprueba la residencia, les va a dar una visa de no inmigrante estampada en su pasaporte, con la cual van a tener 6 meses para entrar físicamente a Estados Unidos, y dentro de esos 6 meses, cuando entren, el gobierno les va a emitir y les va a mandar esa tarjetita de la Green Card. Ahora, es muy importante esto que les voy a decir. Por favor, no planeen hacer un viaje a Estados Unidos y hacer un ajuste de estatus con su visa de turista. ¿Okay? Tenemos muchos casos de clientes que tienen ganas de hacer eso, y en este momento existe Visa Retrogression. Ahora les voy a explicar en qué consiste esto, pero básicamente no hay a veces Green Cards disponibles para poder hacer esta última parte del proceso. Muy bien, siguiendo con el punto que estábamos mencionando, ya ven que cambié, ahora estoy frente a mi pantalla porque quiero explicarles y mostrarles cómo funciona bien el boletín de visas y cómo funcionan los tiempos de proceso del gobierno. Este es un tema muy importante porque algunos clientes nuestros hemos visto que tienen unas expectativas y el gobierno pues tiene una forma de procesar los casos que puede ser incompatible con esas expectativas. Así que quiero explicarles cómo funciona el boletín de visas. Recuerdan que les expliqué hace unos momentos que cuando nosotros enviamos el caso, primero mandamos la forma I-140. El día en que el gobierno recibe esa forma I-140, le pone un sello de recibido, cobra el cheque, empieza el proceso de ese caso. Pero ese día que lo recibe es el día de la fecha de prioridad. Así se llama, fecha de prioridad. Y ese es el día que se va a utilizar después para poner a todas las personas, ubicarlas en una fila virtual. El gobierno dice, bueno, a medida que vamos recibiendo los casos, los vamos poniendo en una fila virtual. Ahora, esta fecha de prioridad sirve para poder entender cuándo es que una persona puede o bien ajustar su estatus o iniciar el proceso consular en la última etapa del proceso.
Quiere decir que el hecho de que me aprueben a mí la forma I-140 no quiere decir que automáticamente yo puedo pedir la residencia permanente o puedo pedir la Green Card. Entonces, ¿cómo funciona? Ahora les voy a mostrar, vamos a pasar a que vean mi computadora, les voy a mostrar cómo funciona esto. Si ustedes van y ponen en Google boletín de visas, vamos a buscar el boletín de visas y acá estamos viendo el boletín de visas del año octubre de 2023. ¿Okay? Vamos abajo, primero nos habla de las peticiones familiares y después nos habla de las peticiones de empleo. Si ustedes se fijan, este boletín de visas está dividido en columnas. Está la columna de todos los países, China, India, México y Filipinas. Entonces, si usted, por ejemplo, es de Colombia, de Venezuela, de Argentina, etc., entonces tiene que utilizar la primera columna. Y después vamos a la categoría EB2. EB sale de la sigla Employment Based y esta es la categoría 2. Entonces, cruzamos y acá nos dice el gobierno cuál es la fecha de prioridad. Es decir, si yo quiero enviar la petición del ajuste de estatus, la 485, la última parte del proceso, lo puedo hacer si mi fecha de prioridad es igual o anterior a la que el gobierno me está marcando aquí. Si es así, yo puedo mandar la forma 485 si estoy en Estados Unidos, o el gobierno a nivel consular lo va a procesar si es que esta fecha ya está vigente. Si esta fecha no está vigente, entonces el gobierno no me va a procesar la residencia permanente. Y si ustedes se fijan, acá existen dos cuadros. Está un cuadro que se llama Final Action Dates y hay otro cuadro también de Employment Based que se llama Dates for Filing. ¿Ok? Entonces el gobierno nos dice, cada mes ellos van regulando la cantidad de trabajo que van recibiendo con estas dos tablas. Y nos dicen, en algunos momentos pueden utilizar esta primera tabla y en otro menos pueden decir, utilice esta primera tabla. Si ustedes se fijan, la fecha es diferente. Acá es 8 de julio del 2022 y acá es enero del 2023. Entonces, ¿cómo sabemos si nosotros podemos enviar esa forma 485 o no? El gobierno nos da este website que está aquí, que es la del Servicio de Inmigración. Entonces, el Servicio de Inmigración nos dice, bueno, este mes, si quieren mandar ustedes una forma 485, para los casos de empleo, tienen que usar el Dates for Filing. Esto es lo que nos está diciendo el gobierno. Si vamos a nosotros aquí atrás y nos dicen Dates for Filing, este mes nos está diciendo pueden usar ustedes esta tablita. Quiere decir que si su fecha de prioridad es del 1 de enero del 23 o antes, usted puede mandar la solicitud de ajuste de estatus o puede ya finalizar el proceso consular o le van a dar su cita ya una vez que haya Green Cards disponibles. Entonces, este tema es súper importante para poder entender lo siguiente. Muchos clientes nos dicen, bueno, quiero ir a Estados Unidos, voy a ir con mi visa de turista y quiero ir a hacer un ajuste de estatus. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con esta decisión, porque si ustedes ven, en este momento tenemos retrogression. Retrogression quiere decir que el gobierno está atrasado en la adjudicación de estos casos, que se está tomando más tiempo y que ahora, por ejemplo, en el mes de octubre del 23, está permitiendo que mandemos las peticiones de ajuste de estatus, que es la segunda parte del proceso, siempre y cuando la fecha de prioridad sea enero del 23 o anterior. Así que si una persona entra a Estados Unidos, le dan sus 6 meses, y supongamos en el mes número 4, 5, 6, intenta hacer el envío de la 485 y esa fecha de prioridad no está vigente, no va a poder mandar la 485 y puede que se tenga que volver a su país de origen, puede que tenga que hacer un cambio de estatus a un estatus diferente en Estados Unidos y claro, obviamente lo que no le recomendamos es que se quede fuera de estatus porque ahí sí se va a caer probablemente todo el proceso. Entonces, muchísimo cuidado con esta idea de venirse a Estados Unidos y acá hacer todo el proceso y mandar todo. ¿Cuándo la fecha de prioridad? ¿Cuándo ahí? Vamos a volver otra vez al boletín de visas. Si ustedes ven, hay algunas categorías que tienen la letra C, ¿ok? Esta letra C quiere decir current. En el momento en que
este número de aquí, o en esta tabla, si la estamos usando ahora, dice current, ahí podemos hacer lo que se llama en inglés un concurrent filing. Concurrent filing es que podemos mandar la forma I-140 junto con la 485, junto con el ajuste de estatus si la persona está en Estados Unidos. Ese concurrent filing, que es mandar las dos peticiones juntas, se puede hacer si y solo si en ese cuadrito, en el mes en que estamos mandando la petición, dice la letra C. Eso no depende de nosotros, no depende de ningún abogado de inmigración. Esto es un tema de cómo el gobierno maneja estas fechas. Por lo tanto, quiero ser muy claro y quiero que ustedes tengan expectativas muy realistas, porque no quiero que tomen la decisión de, bueno, en 2 meses me voy a Estados Unidos, me voy con mi visa de turista y ahí hago todo este proceso todo junto así, porque puede no funcionar. Así que es muy importante que estén en comunicación constante con nosotros, que analicemos muy bien su situación. A veces pueden personas venir a Estados Unidos con una visa de inversión, con una visa de estudiante, con otras opciones de no inmigrante, y ya estando en Estados Unidos hacer el ajuste de estatus en el momento en que corresponda. Así que es importante hacer la estrategia migratoria como corresponde, y esa charla tenemos que tenerla constantemente juntos para que no arriesguen su estatus migratorio en Estados Unidos. Vamos a hablar ahora sobre el primer prong, que es la primera parte sustancial que tenemos que probar en el proceso de interés nacional. En este primer prong tenemos que probar básicamente 2 cosas. Primero es que el proyecto tiene interés nacional, y segundo que es de mérito sustancial. Mérito sustancial tiene que ver con la industria, en qué industria está anclado este proyecto, si la industria es importante y es relevante para el país. Estamos hablando de áreas de petróleo, áreas de ingeniería, áreas de comercio, logística, cuestiones ambientales, cuestiones de arquitectura, planeación urbana. Estamos hablando de arte, de deportes. ¿Cuál es el lugar en donde está anclado este proyecto? Y tenemos que demostrar al gobierno que es de suficiente mérito. Por otro lado, tenemos que mostrarle también al gobierno que el proyecto tiene interés nacional. Interés nacional se contrapone al interés particular. Interés particular es de un empleador o de una empresa en particular. Si yo estoy desarrollando algo que solamente va a beneficiar a una empresa, pues el gobierno me va a decir esto no es de interés nacional. Ahora, si lo que yo estoy desarrollando tiene potencial para impactar a todo el país o a diferentes partes del país, o a que cualquier persona pueda utilizar lo que yo estoy desarrollando o el proyecto a quien estoy beneficiando, pues eso es lo que busca el gobierno. Eso es lo específico en el caso de interés nacional. Ahora, si yo voy a armar un proyecto que tiene que ver con la creación de un negocio y la creación de una empresa, y desde esa empresa voy a beneficiar al país por lo que voy a estar desarrollando, y los clientes que puedo tener son muy diversos y potencialmente puedo beneficiar a mucha gente, entonces ahí va a ser importante que haga un plan de negocios y le muestre al gobierno de qué se va a dedicar a ese negocio, cuál es su naturaleza, si voy a contratar empleados o no, que es una de las características para el tema del interés nacional, voy a estar creando empleo en Estados Unidos, cuál es el producto o el servicio que voy a estar vendiendo, qué proyecciones financieras tengo, de qué se va a tratar ese negocio y por qué ese negocio entonces tiene interés nacional, que desde ahí qué voy a estar haciendo. Ahora, si no voy a estar desarrollando un negocio, no es necesario para nada un plan de negocios. Ahí lo que se requiere es o un plan personal o lo que se llama un personal statement. El personal statement es como una declaración personal en donde yo estoy explicándole al gobierno en unas 2 páginas, pero muy bien explicadas, muy concretas, de qué se trata el proyecto y dar detalles y particularidades sobre ese proyecto y por qué ese proyecto es de interés nacional y por qué ese proyecto tiene mérito sustancial. Entonces son 3 cosas. ¿En qué consiste el proyecto con mucho detalle? Segundo, ¿cuál es el interés nacional? Y tercero, que está en un área que es de mérito, que es importante para el gobierno. Esto es el personal statement. No necesitan contratar a nadie para hacer un personal statement. Lo pueden hacer solos. También existen personas que son consultores de negocios u otro tipo de consultores que los ayudan a desarrollar este statement personal. ¿Okay? Nosotros desde la oficina no podemos crear ese personal statement, no podemos inventarlos. Esta es una de las expectativas que quiero aclarar para todos nuestros clientes. Entonces, si usted llegó a nuestro despacho y usted pensó que nosotros vamos a crear el plan para ustedes, no es así. Lo que sí podemos hacer es ayudarlo, podemos guiarlo, podemos darle ideas, podemos trabajar con usted alrededor del proyecto que tiene en mente. A veces
un cliente tiene una sola idea y juntos lo podemos discutir y lo podemos ir desarrollando. Y eso está bien y eso lo vamos a hacer. Pero nosotros no podemos inventarlo, nosotros no podemos crearlo. Y con esto quiero ser muy claro también, en el sentido de que si usted tiene la idea o la expectativa de que con solo haber presentado su currículum o su resumen, su hoja de vida, nosotros vamos a crear el caso de interés nacional, no es así. La hoja de vida es lo que nos da a nosotros la pauta de qué cosas usted ha hecho en el pasado que podrían mostrarle al gobierno que tiene la capacidad de desarrollar un buen proyecto hacia adelante. Pero nosotros no podemos inventar y crear todo el caso. Este es un trabajo en equipo. Necesitamos trabajar mucho y necesitamos que usted le ponga también mucho esfuerzo y mucha energía. Si usted lo hace, el caso va a ser exitoso. Eso se lo digo sin duda. Ahora, cuando uno en su profesión ha estado trabajando muchos años en un área específica, muchas veces las personas dicen quiero venir a Estados Unidos a dar consultoría. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto de venir a dar consultoría y decirlo de forma tan abierta así, porque claro, esto se ha mal utilizado muchas veces y es como a veces las palabras coach, que todo el mundo utiliza y todo el mundo es un coach. Bueno, todo el mundo es un consultor. Entonces, los proyectos de consultoría hay que analizarlos con mucho cuidado y hay que ver si uno les puede dar un giro diferente o llamarlos de otra manera para no estar cayendo en el uso constante de la palabra consultoría. Entonces ahí los invito a que también reflexionen y piensen en el proyecto que quieren hacer, sobre el tipo de asesoramiento que van a dar, si a eso se van a dedicar. En la segunda parte, en el segundo prong, a veces vemos que las personas con el perfil que nos mostraron en su currículum es muy bueno, han hecho muchas cosas que pueden demostrar que ese proyecto lo van a poder llevar adelante. Y hay clientes que tienen un buen perfil, por eso usted fue aceptado para este caso, pero consideramos todavía que sería bueno fortalecer un poco más ese perfil. Y nosotros vamos a darle guía en cómo fortalecer ese perfil. Hay muchas cosas muy sencillas que se pueden hacer. Se pueden dar charlas online, se pueden dar conferencias en cámaras de comercio, se puede publicar algún artículo en alguna revista, en algún periódico, se puede hacer que algún periódico o alguna revista le haga una entrevista. Hay diferentes cosas que se pueden hacer para ir mejorando el perfil. No son complejas, no requieren demasiado esfuerzo, no requieren demasiado dinero. Y nosotros vamos a estar guiándolo en cómo hacer para mejorar su perfil de forma tal que tenga todo relación. Es muy importante este punto. Si una persona es un arquitecto y quiere dedicarse a construir casas sustentables desde el punto de vista ambiental, está perfecto. Pero si una persona toda su vida fue diseñador gráfico y su proyecto en Estados Unidos es venir a construir casas, pues ahí no va a tener mucha relación. Su experiencia con el proyecto y con su título universitario. Todo tiene que estar en armonía para que el proyecto y el caso en sí pueda ser exitoso. Ahora, además de mejorar su perfil, otra cosa que es muy importante es que nosotros vamos a estar pidiéndole a usted cartas de recomendación. Esas cartas de recomendación son muy estratégicas y vamos a estar trabajando con usted en poder determinar las personas que van a escribir y van a firmar estas cartas, qué parte del caso de ustedes tiene que enfatizar. Una persona, por ejemplo, un profesor universitario puede hacer una carta que demuestre que el proyecto que vienen a hacer es de interés nacional. Entonces esa carta va a reforzar el punto de interés nacional. Quizás otra carta va a hablar de los éxitos que usted tuvo en el pasado y eso va a dar la pauta de que usted puede llevar este proyecto adelante. Así que esa segunda carta se va a enfocar en la segunda parte del proceso, cuando hablamos de la persona. Así que tenemos que ser muy estratégicos y trabajar juntos en esas cartas. Ahora, otro punto importante es que tampoco nosotros podemos crear y escribir esas cartas. Las cartas deben ser escritas por las personas que lo firman y nosotros lo que sí podemos hacer es, podemos darle ejemplos, podemos explicarles cuál es la estructura de esa carta, podemos obtener los borradores de parte de ustedes y ayudar a pulirlos, a mejorarlos para que cumplan bien con los requisitos y se lean bien y se entiendan bien por parte del gobierno. Entonces vamos a trabajar bastante con ustedes en las cartas, no se preocupen, pero lo que sí quiero aclarar es que nosotros no podemos crear, no podemos escribir, no podemos inventar cartas. Eso puede ser un fraude. Quien tiene que hacer la carta es la persona que la firma y claro, podemos ayudarlos y podemos guiarlos con muchísimo gusto y ahí vamos a poner mucho esfuerzo de nuestra parte para que esas cartas sean buenas y sean exitosas. Ahora,
Lo que es importante aclarar al final de todo esto es que el proceso de interés nacional es un proceso complejo, es un proceso que requiere mucho esfuerzo porque hay mucha evidencia que hay que darle al gobierno. Necesitamos de su colaboración, necesitamos de su esfuerzo para que este caso sea exitoso. Por favor, no crea que nosotros vamos a armar un caso de interés nacional simplemente porque nos mandó un currículum y ese currículum se ve bueno. Tenemos que probarle al gobierno, tenemos que darle documentación y demostrarle cada cosa que nosotros le contamos. Tenemos que mostrarle el proyecto, tenemos que demostrarle que ustedes tienen la capacidad, que han estudiado, que han hecho cursos, que tienen experiencia profesional para llevar ese proyecto adelante, que tienen logros del pasado que les permiten poder llevar ese proyecto adelante, que ya han sido exitosos en proyectos parecidos, que quizás ya tienen una empresa que está funcionando y haciendo lo que ustedes quieren hacer. Todo lo que sirva para poder hacer el caso más fuerte es lo que vamos a necesitar de usted y vamos a estar trabajando mucho, ida y vuelta constantemente para ir armando un paquete muy profesional. Tiene mi compromiso de que ese va a ser el esfuerzo. Todos los miembros de nuestro equipo son grandes profesionales que se preocupan de verdad por nuestros clientes, que se preocupan de verdad por usted, y las puertas de nuestra oficina están abiertas. Recuerde que además del paralegal que usted tiene, ese paralegal tiene un líder, un supervisor que está constantemente supervisando los casos. Estamos nosotros en conjunto revisando los casos todo el tiempo y lo vamos a mandar al gobierno cuando nos aseguremos que el estándar es alto, que el caso ya está fuerte y que tiene buenas posibilidades de aprobación. Así que me despido con este video de introducción. Quería contarles un poco qué esperar, cómo funciona este proceso, cuáles expectativas son más realistas para tener en cuanto a tiempos, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a estrategia migratoria a Estados Unidos. Así que una vez más me despido, quiero agradecerles mucho por habernos elegido y esperamos seguir trabajando juntos en este caso y en los próximos casos que ustedes van a tener después de la Green Card para cuando ya se quieran hacer ciudadanos. Les mando un abrazo grande y gracias otra vez. Si sus expectativas eran diferentes a la hora en que contrató Gallagher Law Firm, por favor comuníquese con nosotros a la brevedad y déjenos saber para que podamos aclarar cualquier punto que sea relevante. Muchas gracias.